tos seca, fiebre y dificultades para respirar, y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios, o estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. A continuación, estreno. Informe especial. Infodemia. ¿Cómo romper la cadena? Clasificación A. Apto para todo público. En los medios de comunicación y las redes sociales se navega en una marea informativa de noticias sobre el nuevo coronavirus. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 30 días se han subido más de 360 millones de videos a YouTube relacionados con la etiqueta COVID-19. Además, han sido detectados unos 19.200 artículos en el buscador académico de Google y al menos 550 millones de tweets en la plataforma Twitter con los términos coronavirus, COVID-19 o pandemia. La radiografía sobre la difusión de noticias falsas en México ubica al país en el segundo lugar a nivel mundial en la propagación de noticias maliciosas. Este informe de la UNAM indicó que de las personas encuestadas en los 32 estados, el 90% dijo haber recibido noticias falsas en WhatsApp, 91% en Instagram, 89% en Twitter y 83% en YouTube. En Internet, todo mundo tiene la libertad de expresar lo que quiere y de informarse por las vías que quiere. Eso es parte de las características que tiene Internet. En ese sentido, esto propicia que muchas personas construyan narrativas alrededor de estas teorías conspiracionistas, a través ya sea de fake news o información falsa, o siendo voceros de esas fake news. O sea, personas que sabemos quiénes son, agarran esas teorías conspiracionistas y digan, sí, el gobierno está matando a la gente para quitarles el líquido de las rodillas, o el gobierno está ocultando cierto manejo para que nosotros nos distraigamos, o el gobierno, no existe el virus, es una creación del gobierno. ¿Me explico? En ese sentido, todo esto es parte de una infraestructura, una ecología mediática digital que forma parte de todo este germen que actualmente estamos viviendo, que es parte de todo lo que tiene que ver con la infodemia. Esta carga masiva de información, que la mayor parte de las veces es poco confiable, fue denominada como infodemia. Sin embargo, el término no encuentra su origen en medio de esta pandemia. En 2002, el científico de la salud Günther Eisenbach empleó el concepto infodemiología para referirse a la medición de la calidad en la información sobre salud que circulaba en Internet. Un año después, en 2003, el periodista David Rothkopf describió como infodemia a aquella epidemia de información asociada con el miedo, la especulación y los rumores, que además es amplificada y transmitida a través de las tecnologías de la información. La desinformación es un fenómeno que no nació ahora, ni con COVID, ni que nació con Internet. Es un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo, pero sin embargo, dada la contingencia y la delicadeza de la desinformación en materia sanitaria, por supuesto que levanta una preocupación especial la difusión de desinformación relacionada con la pandemia de COVID-19. Por supuesto, además, dado que muchas personas, más de lo normal, estamos confinadas en nuestras casas, esto implica que usamos más
Internet, usamos más las tecnologías digitales y por ende estamos más expuestos a estrategias de desinformación que llevan mucho tiempo en nuestro país y en Internet, y que ahora simplemente muchos han mutado al tema de moda, que es el COVID-19. En la pandemia del COVID-19, la OMS describió como infodemia a la cantidad excesiva de información que en algunos casos es cierta y en su mayoría incorrecta. Este fenómeno propicia la circulación de información falsa que puede inducir a conductas inadecuadas para la salud o provocar miedo y encono en la población. El propio director de la OMS, Tedros Adhanom, ha dicho que la desinformación generada por la infodemia obstaculiza las acciones de salud en las naciones y genera división en momentos en los que se requiere unidad. La desinformación es, en términos simples, información falsa difundida de forma intencional o por accidente y viralizada en las diferentes plataformas y redes sociales. Y hay un clima de desconfianza que abona a darle precisamente confianza a fuentes pues alternativas y poco digamos, tradicionales, ¿no? Algo que es muy importante es preguntarse por qué a las personas se les hace más confiable una cadena de WhatsApp sin fuentes y sin ningún tipo de rigor que las informaciones oficiales que vierte el gobierno o las informaciones que difunden medios de comunicación, digamos, profesionales. Y es parte de la respuesta esta desconfianza que existe en gobiernos y en medios de comunicación. La desinformación ha demostrado ser un riesgo en acontecimientos críticos. En medio de la pandemia de COVID-19, la infodemia representa un peligro para la salud de la población mundial. ¿Qué onda? Oye, quería ver si te animas a ir a una fiesta súper rara, el 23. O sea, es como para ayudar a que ya se acabe todo del virus, del COVID y así. El chiste es que a la fiesta va a haber gente contagiada. O sea, yo sé que al principio como que te saca de onda, pero no está nada mal. Ahorita todos nos estamos mega muriendo de miedo en la casa y que estamos en una cárcel y no sabemos ni para dónde. Y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros les dé. Entonces con esto ya se logra lo que está diciendo la OMS, que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando el 70% de la población se contagia y así ya se llama pandemia. La infodemia también puede potenciar teorías conspiracionales en contra de naciones, sectores o personas particulares. Rumores sobre la creación del virus en un laboratorio o la extracción de líquido sinovial a pacientes que fallecieron por COVID-19 en el hospital son el ejemplo de los daños que ocasiona esta otra epidemia. Algunas naciones han emprendido estrategias para mitigar los efectos de la infodemia en su territorio. Sanciones para quienes difundan noticias falsas en redes sociales y plataformas han sido la constante en países como Perú, donde se castiga con una pena de 6 años de cárcel a quienes promuevan noticias maliciosas para generar pánico. O en Rusia, donde se penaliza con 3 años de prisión a las personas que difundan noticias falsas sobre el coronavirus. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch alertan sobre las posibles violaciones a las libertades de expresión e información en las cuales pueden incurrir los gobiernos. La existencia de desinformación afecta el derecho a recibir y a buscar información y de alguna manera disminuye el derecho a difundir información veraz también. Pero también es un problema de derechos cuando las respuestas al fenómeno de desinformación no son las adecuadas. Caer en prácticas como la censura, como el control, ya sea por parte de estados o por parte de empresas, también puede llevar a que se marginen voces. En nombre de la verdad, en nombre de combatir la desinformación, puede estarse eliminando información, digamos, del flujo informativo, sobre todo información contramayoritaria, es decir, información que no es la opinión de la mayoría, pero que justamente el derecho a la libertad de expresión tiene que proteger a esas voces disidentes que muchas veces en la historia han sido fundamentales para los cambios políticos, sociales, etc. En este escenario, se vuelve pertinente la intervención de los actores involucrados en las tecnologías digitales.
México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. De cara al contexto de la pandemia, Twitter actualizó su definición de daño en las reglas de Twitter. Y en este sentido, estamos actuando en contenido que puede poner en riesgo a la población o exacerbar la pandemia. No estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de temas que están comprobados por autoridades de salud. Por ejemplo, el decir que existe un antídoto o que tomarte un té te puede inocular contra el virus. Eso te pone en riesgo y puede agravar la pandemia. Bueno, lo que hemos hecho desde Google para abatir o tratar de aminorar este fenómeno de desinformación, como saben, es que somos una plataforma en donde la gente puede subir contenido. En el caso de YouTube, por ejemplo, se suben videos e información. Y lo que nosotros hacemos es desplegar una serie de, acciones muy concretas que son multifactoriales, van desde el uso de tecnología para detectar ex ante cuestiones que puedan tener contenidos que puedan ser nocivos, maliciosos, que puedan generar un daño, por ejemplo, a la salud pública, y ahí usamos tecnología de punta para evitar que esos contenidos puedan llegar a nuestras plataformas, pero también después tenemos todo un proceso para que la gente pueda denunciar ese contenido. Y lo hacemos a través de formatos muy sencillos y tenemos claras reglas de la comunidad para que la gente sepa, en el caso ahora de COVID y de la pandemia, claramente qué puede subir y qué no. En ese sentido, sin duda, gobierno, medios de comunicación tienen una responsabilidad de fortalecer la confianza para inhibir la credibilidad de fuentes, digamos, oscuras de información y con desinformación. También hay responsabilidades en torno a las plataformas de venta de publicidad en línea, que también podrían de alguna manera estar inadvertidamente beneficiando o incentivando este tipo de dinámicas. Y también las y los usuarios tenemos la necesidad de desarrollar capacidades y habilidades que nos permitan sortear esta desinformación, que muchas veces no es sencillo y que tampoco creo que es razonable culpar a las personas cuando caen en desinformación. Todos lo hemos hecho y es importante simplemente aprender de esos errores y desarrollar mejores habilidades para darnos cuenta qué es desinformación y qué es información en la que podemos confiar. La desinformación se propaga en servicios de mensajería como WhatsApp, plataformas como Twitter y YouTube y redes sociales como Facebook. En algunos usuarios persiste la duda. ¿Cómo saber cuándo se trata de una noticia falsa y cómo combatir la desinformación? A nivel general se han enumerado una serie de pasos para identificarlas. El primero es leer completa la información, no quedarse solo con los titulares. Por lo regular, las noticias falsas o bulos tienden a generar emociones en quienes las reciben. Algunas de las estrategias más importantes para tratar de evitar ser desinformados y contribuir a esa desinformación es, primero, tener una postura escéptica, sobre todo respecto de información que nos genera una reacción emocional muy enérgica. Si leemos o vemos información escandalosa que nos genera una extrema preocupación, esa ya es una primera señal de alerta de que probablemente alguien está tratando de asustarnos o de emocionarnos para que le demos clic a un enlace. El segundo paso es verificar lo expuesto. Es importante dudar de las noticias polémicas y buscar si la información es manejada en otros espacios informativos. Un elemento sumamente importante para contrarrestar la desinformación es poner atención de los medios que están difundiendo esa información. Muchas veces se difunden notas que si uno se pone a ver el nombre de la página ya te debería despertar algún tipo de sospecha. No es un medio de comunicación conocido, no es una página de gobierno, sino es un medio que jamás habías escuchado o que tiene un nombre muy extraño. Eso ya es
una señal de alarma. Sería mejor entrar a tu navegador o a un buscador y tratar de confirmar que esa nota existe en otros medios de comunicación. El tercer paso es buscar y remitirse a la fuente directa de la información. En muchas ocasiones, las noticias falsas se basan en declaraciones sacadas de contexto o que no fueron realizadas por la fuente mencionada. Asimismo, es común que los rumores y falsedades sean difundidos de manera anónima desde cuentas automatizadas o por usuarios de las redes que no mantienen ninguna relación con el tema de la noticia. Que cuando se le atribuye una declaración a un funcionario público o a una agencia de gobierno, tratar de ir a la fuente directa, ir a su cuenta de Twitter, a su cuenta de Facebook, a su página de internet para ver si esa información efectivamente fue difundida por esa autoridad, ¿no? Eso es muy importante, y también entender que puede haber personas que se quieran hacer pasar por esos funcionarios públicos con cuentas que suplantan la identidad o que son simplemente parodias. En el cuarto paso, en caso de recibir audios y videos, se recomienda dudar en primera instancia y consultar la veracidad del contenido en los buscadores convencionales. Así será posible tener certeza de lo que fue compartido. Muchas veces se envían fotografías sacadas de contexto y hay herramientas, por ejemplo, hay una página que se llama tineye.com o en Google Images. También es posible poner una imagen y ver si esa imagen ya había sido utilizada en el pasado. Muchas veces eso es un indicador de que esa información no es, está sacada de contexto. Cuando se tiene certeza de que una información o noticia compartida es falsa, es pertinente reportar la publicación de la misma en la red social o plataforma que corresponda. Cada vez que se reporta una cuenta en Twitter, el usuario recibe una notificación tanto en la propia plataforma como por el correo electrónico asociado a la cuenta. Es importante que como personas que utilizamos Twitter revisemos este correo, porque ese correo te informa el estatus de tu denuncia y la eventual solución a la misma. Es por esas vías que Twitter anuncia, por ejemplo, más del 50% del contenido que remueve, porque el otro 50% del contenido que actúa lo hacemos de manera proactiva, es decir, sin que medie un reporte en la cuestión. Si por error se difundió una noticia falsa, el sexto paso es reconocerlo y también acercar la rectificación de la misma para no afectar a terceras personas. Si nos damos cuenta de que difundimos desinformación, es muy importante también difundir la rectificación y decirle a las personas a las que les reenviamos la información: oigan, esta información que les pasé es falsa. También tener esa responsabilidad y esa humildad de aceptar y ayudarnos a todos a aprender a que no podemos darle el peso a toda la información que leemos en internet y en cualquier lado, y que tenemos que contrastar y ser más cuidadosos porque hay personas que están intentando lucrar a partir de la desinformación que se dice. Nueve de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 800-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Como sucede con el COVID-19, tampoco existe una cura tangible contra la desinformación. No obstante, las acciones comunitarias en las diferentes redes y plataformas son la única vacuna para combatir esta creciente ola. En una sociedad en la que consumimos cada vez más información en plataformas digitales, lo más importante que podemos hacer es avanzar en la alfabetización digital. Por eso la invitación que hacemos es que vean la guía de alfabetización y seguridad digital que Twitter, junto con la Organización de Estados Americanos, la OEA, publicó. Si vamos a esa guía, damos recomendaciones para que todo el mundo sepa cómo poder aumentar tu calidad de información. Y son recomendaciones muy sencillas. Es cuando vemos información en línea, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Quién lo dijo?
qué dijo, es un artículo de opinión, no es un artículo informativo, dónde se publicó, estamos viendo el URL correcto.com, cuando a lo mejor lo que se dijo es correcto, pero ocurrió hace años, no está contextualizado. ¿Por qué lo dijo? Puede que venga de una figura política en específico o de un especialista. Y incluso cómo está escrito, si está escrito con hechos correctos y demás. Bueno, desde Google recomendamos muchísimo a nuestros usuarios que revisen ciertas cosas en relación a los contenidos a los que acceden. En el caso de videos o en el buscador es muy relevante que para evitar la desinformación se cheque, por ejemplo, la fecha de una noticia. A veces es información muy desactualizada, pero también es muy importante antes de dar clic en ningún URL, que es como un domicilio en Internet, como saben, de un sitio. Es como en la vida real, en el mundo físico, uno no se mete a un número de una calle, por ejemplo, en Avenida Reforma 222, no te metes al 224, verificas antes el número. Entonces hay que verificar si el URL es correcto, porque existen sitios apócrifos que remedan el de tu banco o el de un sitio de noticias y en realidad no es la fuente original. Especialistas y autoridades de las distintas plataformas y redes sociales mencionan que romper la cadena de desinformación es una tarea que reside principalmente en los usuarios. O por la vía de que nuestros usuarios nos levanten, digamos, la bandera de que ese video contiene contenido que tiene contenido, que viola nuestras políticas, para que lo podamos bajar. Y hemos logrado hacer en estos meses un esfuerzo impresionante para bajar o reducir hasta en un 80%, por ejemplo, el tiempo de visualización de videos dañinos. Y para la remoción, pues tenemos equipos multidisciplinarios externos a Google que nos ayudan. Todo esto no se puede hacer solo por una plataforma ni dando clic. Es decir, necesitamos primero educar a la gente, al usuario, para que no propague esta información, para que la denuncie en caso de que sea incorrecta o cause problemas a la salud, etcétera. El trabajo conjunto entre plataformas, redes sociales y los usuarios responsables abatirá la expansión de la infodemia y sus consecuencias en el plano social y de la salud. Por otro lado, la plataforma, recordemos que Twitter tiene las reglas de Twitter y todo tweet y toda cuenta en la plataforma puede ser reportada directamente. Invitamos a todos los televidentes a cuando vean información, cuando vean cuentas que pueden ser sospechosas, las reporten. Si uno va ahí, directamente hay la categoría de reportes que pueden hacer, y puede ser desde este contenido es abusivo, me está poniendo en riesgo, me está amenazando de violencia, está suplantando mi identidad, o considero que es spam. Y dentro de esa categoría verán una categoría que dice cuenta falsa. Con esos mecanismos de reporte, entonces Twitter ya toma acciones en remoción de contenido malicioso. Por su parte, Facebook informó que en el mes de marzo alertó sobre 40 millones de publicaciones que circulaban en la red social. Al respecto, también desplegó una serie de indicaciones para que los usuarios reporten publicaciones con información maliciosa. 1. Haz clic en los 3 puntos que aparecen del lado superior derecho de la publicación que te gustaría reportar como falsa. 2. Haz clic en reportar publicación o buscar ayuda. 3. Haz clic en noticias falsas. Y 4. Haz clic en siguiente. En el caso de WhatsApp, lo más importante es cortar la transmisión de mensajes o de audios anónimos, aunque provengan de algún conocido. Un WhatsApp con contenido falso, con audios de versiones poco creíbles o generadas para causar miedo es lo más importante. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas lanzó la iniciativa Verified, un esfuerzo por combatir la desinformación que circula en línea y brindar información precisa y confiable sobre el COVID-19. Esta iniciativa será puesta en marcha con la cooperación entre Naciones Unidas, distintos países, empresas, líderes de opinión, medios de comunicación y organizaciones civiles. La información que dará Verified se centrará básicamente en 3 áreas: la ciencia para salvar vidas, la solidaridad para promover la cooperación local y global, y las soluciones para movilizar el apoyo a las comunidades más afectadas. Contrarrestar los efectos de la desinformación provocada por la infodemia no es tarea sencilla, pero corresponde a las plataformas digitales y a la ciudadanía actuar de manera consciente para disminuir los daños que causa la difusión de noticias falsas. Al mitigar la infodemia, puede evitarse que las personas pongan en peligro su salud y su vida. En ello, depende romper la cadena de desinformación.
Nuestras recomendaciones semanales te llaman. La globalización no es igual para todas las comunidades. El mundo del futuro podría dejar de ser pacífico.